Muy buenos días, 12 y 7 de la mañana, jueves, una hora menos en las Islas Canarias y ya tocando casi con los dedos el fin de semana. Así que vamos a empezar el programa y vamos a ver qué contenidos os voy a traer hoy. Pues como siempre, un poquito de análisis macro, un poquito de educación financiera, y hoy vamos a contar en el programa con Carlos González, que es director de Relaciones con Inversores Particulares de Cobas Asset Management. Con lo cual, si empezamos por las noticias macro, pues ya sabemos, en principio, qué nueva desgracia estamos viviendo, ¿verdad? Cada vez van saliendo ya los datos de las primeras muertes, de las primeras consecuencias de lo que es una guerra además que, como todos, creo que todos somos conscientes, no venía a cuento, aunque Rusia llevara tiempo advirtiendo de ello. Creo que se podría haber evitado y, como siempre digo, aquí primero Europa y después Europa y posteriormente otra vez Europa. Tendría que haberse tomado más en serio a Putin, haber hablado con él desde el 2014 y posiblemente a día de hoy pues esta situación no hubiera ocurrido y desde el 2014 hubiéramos tenido pues una situación mucho mejor. En Europa tendríamos unos recursos más baratos y en definitiva paz, ¿no? ¿Qué vemos que está ocurriendo en Rusia? Bueno, pues distintas empresas se están empezando a ir. Otras, como Toyota, pues ha decidido cerrar su planta de San Petersburgo. Fabrica alrededor de 80.000 vehículos y tiene alrededor también de unos 2.000 empleados. Marcas como Mercedes, BMW, Ford, pues van a dejar de mandar sus automóviles, sus coches allí. Estoy hablando de coches, pero podéis ir a cualquier sector, ¿no? Si hablamos de moda, pues ropa, Adidas, Nike, etcétera, va a pasar lo mismo. Se habla que incluso, por ejemplo, aquí en España con Inditex, el 6% de su negocio viene de Rusia. Bueno, pues posiblemente caiga también y va a ser no un agujero en las cuentas de Inditex, pero bueno, algo se tiene que notar, ¿no? Un 6% es una buena cantidad. Luego tenemos en el sector transporte marítimo, pues MSC y Maer, que también han dicho que van a dejar de transportar mercancías, etcétera. El rating de Rusia, por otro lado, dos de las agencias se los han puesto en bono basura, con lo cual, si ya lo tenía complicado Rusia para que le comprasen deuda tanto del país como de sus empresas, incluso empresas que vayan bien, bueno, pues esto sí que es un mazazo, porque si estás hablando de bono basura, vale, te van a dar una prima, una rentabilidad muy alta, pero ¿quién se va a arriesgar? Y además, la imagen que está dando, nadie se va a querer arriesgar, a no ser que sea ya en el final de toda una guerra donde ya se haya visto que termina definitivamente. Puede tardar un tiempo en que todo, digamos, desaparezcan a lo mejor las tropas rusas de Ucrania y digamos, vale, ya está la paz. Pues en ese proceso el bono seguirá siendo malo, pero bueno, quizás los institucionales ahí empiecen a buscar empresas, etcétera, pero hasta que eso ocurra a día de hoy es una locura. Seguimos con la bolsa cerrada en Rusia, el rublo cayendo, entonces la situación pues no es fácil. ¿Qué más tenemos? Que por otro lado Ucrania sí que está emitiendo bonos de guerra. En este caso bueno, esto es un poco anecdótico. Vemos como los bonos de Ucrania tienen mejor consideración que los bonos de Argentina, ¿no? También puede ser un poquito por la situación, no voy a decir que no, pero bueno, en definitiva, esto lo que nos hace ver es que Argentina pues tiene una situación complicada. Dentro de
Europa, para hoy, aunque vamos a ver ahora el calendario económico, tenemos las actas del BCE, que son importantes porque nos pueden dar pistas a ver si de cara finales de verano, coincidiendo con el tercer trimestre, inicio del cuarto trimestre de este 2022, vamos a ver si hay subida de tipos en Europa o hay algún cambio fuerte que lleve al BCE a cambiar, pero bueno, dada la situación, hoy tenemos 7,4 en España de IPC y veremos cómo estos meses, yo creo que para quizás marzo y abril, coincidiendo con esa bajada de las materias primas, podamos tener ahí un poquito de relax, pero este golpe que estamos viendo energético con el gas y con el crudo disparado, vamos a ver ahora en cuánto está el crudo, pero esta mañana estaba ya por encima de los $110. El Brent creo que ha llegado a cotizar a 117, pero como os digo, luego lo vamos a revisar otra vez, porque esto puede cambiar en cualquier momento. Vamos a tener ahí un repunte del IPC, pero brutal. Recordemos que no solamente el crudo o el gas se usa directamente para la calefacción o para echarlo en los coches. No. El gas se utiliza en la industria pesada para generar energía. Y luego todos los derivados del crudo para hacer plásticos, etcétera, etcétera. Fertilizantes, todo lo que imaginéis prácticamente lleva algo de crudo. Así que, valga la redundancia, lo vamos a tener crudo y se puede disparar el IPC a un 8, perfectamente. No digo a un 9, pero a un 8 perfectamente lo podríamos ver para abril, mayo. Siempre digo que siga este proceso de ola que os estoy mencionando, porque a lo mejor me puedo equivocar y directamente lo que hacen las industrias es seguir aumentándolo con independencia de cómo estuvo las energías, etcétera. Así que cuidado con lo que nos podemos encontrar. Por otro lado, ayer habló Powell, hoy volverá a tener otra comparecencia, que eso también lo vamos a mencionar ahora con el calendario económico, pero bueno, ayer vino a decir que para el 16 de marzo sí o sí hay subida de tipos. Lo que tenemos que ver es la cuantía. Se sigue habiendo esa disputa entre el consenso de institucionales entre un 0,25 y un 0,50. Dada la situación con Ucrania, yo me decantaría para que en el sentido de que van a ser moderados. Y lo que también ha advertido es que va a empezar lo que es la cantidad de activos que tiene la Fed, van a empezar a soltar lastre, van a empezar a vender. En este caso, lo de vender lo vamos a poner entre comillas, porque es que no es que tengan activos y los vayan a vender, sino que no van a renovar. Entonces, al no renovar parte de los activos que tienen, bueno, pues simplemente vuelven al mercado y desaparecen del balance de la Fed. Pero bueno, aún así sigue teniendo una cantidad de activos muy grande, pero bueno, en el caso de no renovación de esos contratos de activos, pues es como que más fácil, ¿vale? Porque aquí lo que hay que ver es quién se va a quedar con esos activos que en muchos casos son malos de la Fed. Y luego, por último, tenemos el Bitcoin, que parece ser que está siendo utilizado por muchos institucionales y no institucionales de Rusia para no perder dinero, para que su dinero no pierda valor, y lo están llevando a las cripto. Puede ser Bitcoin, puede ser cualquier otra criptodivisa. La cuestión es que estoy leyendo que Estados Unidos quiere meter sanciones al mundo cripto, en este caso relacionado con Rusia. Aquí la pregunta es, ¿cómo se hace eso? Porque si tenemos en cuenta que está descentralizado, nadie puede controlar, entre comillas, esa blockchain, ya sea gente rica de Ucrania, clase media o clase pobre, que haya cambiado sus rublos, sus dólares, sus euros a criptos, ¿qué van a ir? ¿Estados Unidos contra esos brokers, donde se supone que el anonimato es uno de los sellos distintivos del mundo cripto? Yo ahí dejo
esas incógnitas porque, bueno, pues porque son un poco raras. Vamos a pasar al calendario, como os decía. Tenemos una serie de batería de noticias, todas relacionadas con el PMI de esta mañana. En general no han salido malas, han salido buenas. Lo digo porque a veces cuando vayáis a ver un calendario económico en alguna página web, cada página web lo pone de una forma distinta. Lo pueden poner con toros, lo pueden poner con estrellas, o con semáforos, según los colores. La cuestión es que el problema, en muchos casos, cuando lo veis en rojo, es decir, es negativo, pero hay que mirar bien el dato, ¿vale? Porque, por ejemplo, tengo aquí PMI del sector servicios en Alemania. Venimos del 52,2 y el consenso de mercado espera 56,6. Pero se ha quedado en el 55,8. ¿Esto es bueno o es malo? Hombre, el consenso esperaba más, pero se ha quedado por debajo. ¿Eso es malo? Vamos a mirar cómo está el dato anterior. No, es que lo ha superado. Por tanto, ¿es malo? Yo creo que no, porque sigue manteniendo la tendencia, sigue manteniendo ese movimiento alcista, con lo cual, en principio, sería positivo. Lo digo para que cuando a veces veáis estas noticias, tengáis en cuenta que aunque aparezca en rojo, no es malo en sí. El síntoma no es malo, es decir, se va mejorando, pero bueno, hay que tener ahí una serie de cuestiones. Luego, ¿qué tenemos también? Pues a la 1:30 van a aparecer las actas de la reunión de la política monetaria del BCE, que entiendo que son los del mes pasado, donde, bueno, pues vendrá a ver qué decidieron, qué debatieron y quizás muestre, pues bueno, esa idea de si hay o no subidas antes de finales de este año, como os decía antes. Luego tenemos a las 2:30 las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Vamos a seguir viendo si la tendencia vuelve a caer en Estados Unidos. Llegó a estar por debajo de las 200.000 solicitudes. Tuvo ahí un repunte. Bueno, vamos a ver si puede seguir cayendo. Y luego a las 4, como decía antes, tenemos otra vez comparecencia de Powell y también a las 4 tenemos PMI no facturero. Todas estas cuestiones son importantes cuando estamos hablando de invertir, sí. Porque a modo de que lo entienda el oyente, que a lo mejor es un poco profano en las inversiones y nunca ha dado ese paso, hay como 3 espacios temporales que son los que dominan las inversiones. Tenemos el day trading, el swing trading y el long trading. El long trading vamos a meter en esa parcela lo que sería, por ejemplo, el value investing, es decir, hacer inversiones a muy largo plazo. El swing trading es un espacio temporal que es inferior al largo plazo, pero que en función del inversor pues puede tener distintas metodologías, puede ir a lo mejor para él un swing es una posición que dure 3 días, para otros puede ser 1, 2, 3 semanas, para otro pueden ser 3, 4, 5 meses, para otro dentro de su operativa ese swing puede ser de 1 año o de 2 y tenemos que por regla general, todo lo que supera el año, supera los 2 años, eso es largo plazo, pero en función de su metodología y de cómo él lo enfoca, para él ese es su swing, ¿vale? Y luego tenemos el day trading, que el day trading se puede hacer en temporalidades, en gráficos de tick, de minutos, podemos irnos a horas. Y en función de cómo utilicemos el gráfico, pues vamos a encontrar lo que se llamaría scalpers, que para mí esa es la parte más agresiva de las inversiones, sobre todo dentro del day trading, o podemos encontrar un day trading más tranquilo, que puede ser de horas, ¿vale? Entonces, en ese arco es donde tenéis que buscar buena formación para entender cómo a su vez funcionan los mercados, pero siempre con la idea de que rápido, fácil y millonario no van unidos. Aprender a invertir requiere un tiempo. No solamente es aprender una metodología, que eso está muy bien, pero dominarla, entender cómo se mueven los mercados, etcétera, eso lleva un tiempo. No, por tanto,
dentro de esa planificación financiera que muchas veces hablamos, ¿cómo puedo mejorar mi planificación? ¿Cómo puedo cerrar ese gap que tengo yo entre mis ingresos y mis gastos debido a que los gastos aumentan por la inflación? Quiero invertir. Vale, pues si lo voy a hacer en day trading, porque estoy viendo, porque están anunciando, porque ya sea en criptodivisas o en cualquier otro mercado. Hablo de criptodivisas porque, por desgracia, es lo que nos venden a todas horas, que es súper rápido, que es súper fácil. Tú haces operativas intradía y es que te vas a forrar. Bien, todo eso no es la realidad de las inversiones. Tú puedes hacer day trading, es la parte más difícil de las inversiones porque te obliga a ser muy bueno todos los días, a tener una parte emocional muy, muy controlada, y eso cuesta mucho y no es rápido y no te vas a hacer millonario rápido. Aunque hagas day trading, plantéate de 1 año a 2 años para empezar a dominar el juego. Si te vas al swing trading o te vas al long trading, bueno, pues puede ser un proceso que si has empezado con el day trading se te dé mucho mejor, sobre todo con el aspecto emocional. ¿Por qué? Porque en el day trading ves tantos ejemplos, tantos escenarios, que cuando pasas a temporalidades más grandes ya estás entrenado. Pero por favor, las inversiones es algo serio y hay que entender que se requiere tiempo, experiencia para llegar a dominarlos. ¿Cómo lo puedes acortar? Contratando un profesional, un asesor financiero, por ejemplo. Es así de sencillo. Contratas un asesor, él ya tiene la experiencia, él ya tiene los conocimientos y tú solamente tienes que dejarte guiar. Esa es la alternativa. Pero las cosas hay que hacerlas con cabeza. Vamos a ver cómo están los mercados. Si cogemos el DAX, bueno, hoy ha vuelto a bajar. El DAX, a diferencia de los índices americanos, sí que está cerca de esa caída que tuvo el jueves, ¿vale? En esa zona de precios, con lo cual todo lo que sea caer por debajo de los 14.000, hay que buscar la zona de los 13.700, 13.800 para intentar encontrar rebotes. Ahora estamos viendo un ligero rebote que ha comenzado a las 11:30 de la mañana, es decir, vamos camino de 1 hora. Y bueno, vamos a ver si vuelve a los máximos de hoy, que está en los 14.050, 14.060. Como decía, los americanos están todavía muy lejos de esa caída del jueves pasado. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, pues que Estados Unidos pues está alejado de Rusia, con lo cual tiene menos acuerdos y menos convivencia con Rusia. Entonces se está salvando por ese lado. El Nasdaq sucede lo mismo, tanto en el S&P como en el Nasdaq, pues hoy vigilar zonas de resistencia que ha habido con el cierre de ayer. Y si empieza a caer, pues vigilar los mínimos que tuvo cercanos al jueves. Si nos vamos al eurodólar, al final hemos entrado en la zona del 1.10, ¿vale? Ahora se encuentra entre el 1.11 y el 1.10. En el caso de que siguiera cayendo hoy, pues bueno, la zona del 1.1050 va a ser importante. Ahora mismo se encuentra en 1.1080. Entonces, vigilar la zona del 1.11 y por debajo zonas del 1.1050. En el caso de que haya rotura, pues bueno, entiendo que se iría a zonas del 1.10 como números psicológicos. Si nos fijamos en el crudo, como os decía antes, ha tenido esta mañana un pico, y hablo del crudo de Texas, ¿vale? Que es el de Estados Unidos. Aquí en Europa tenemos el Brent, ha llegado al 1.14, casi 50, lo ha estado rozando, el 1.14,50, ahora se encuentra en los 111 dólares, con lo cual ha tenido una caída importante esta mañana. Ahora mismo lo están parando, pero estamos por encima no solamente de los 100 dólares, sino por encima de los 110 dólares. Si nos vamos al gas, vamos a tener un movimiento similar, con lo cual no sé si le llegaremos a ver en su máximo histórico. Lo que sí que parece más probable es que si continúa la guerra y las semanas, pues podemos ver el
el barril en los $150. Bueno, pues puede ser un susto importante para el mercado, para las rentas de las familias y, por supuesto, también para las empresas, porque van a ver cómo sus costes se van a disparar una barbaridad, pero una barbaridad. Y nosotros debemos de tener una planificación financiera. Como siempre os digo, hay que tener una planificación financiera para, según vayan pasando las cosas mes a mes, tener que seguramente reajustar el presupuesto. El oro, bueno, esta mañana está repuntando ahora ligeramente después de una caída. Aquí vamos a centrar la zona de precios cercano a los 1.950 puntos, que es la zona que está haciendo ahora de resistencia, además si os fijáis número psicológico. Pero por la parte de abajo, en el caso de que vuelva a caer, yo esperaría la zona de los 1.910 o 1.900. Con lo cual yo hasta que no llegara a uno de esos extremos no andaría tocando nada. Y el Bitcoin, para aquellos que hacéis criptos, aunque sabéis que yo, en caso de hacer criptos, siempre recomiendo hacerlas a muy largo plazo y solamente meter un pequeño porcentaje del patrimonio que se tenga, pues ha llegado esta mañana incluso a cotizar por encima de los 45.000. Ahora mismo se encuentra en 43.500 y yo esperaría a ver si vuelve a máximos pues, de ayer y de esta madrugada para ver si lo rompe o no. En principio tiene que haber rotura. En principio tiene que haber ahí un movimiento importante de rotura. ¿Por qué? Porque todo el dinero que esté entrando institucional y no institucional de los rusos, pues se está yendo a estas cripto. ¿Eso significa que es un activo refugio? Circunstancialmente, para una parte de la ciudadanía, es el único recurso que tiene. Está entrando porque lo están comprando. En el momento que a lo mejor pasemos la guerra, imaginaros que siga habiendo ciertas sanciones a Rusia, ¿va a seguir siendo un activo refugio? No lo sé, lo veremos. Ahora vamos a hacer el descanso y a la vuelta volvemos con la entrevista con Carlos González, director de Relaciones con Inversores Particulares de Cobas Asset Management. Pues ya estamos de vuelta, 12:35, y estamos con Carlos González, director de Relaciones con Inversores Particulares de Cobas Asset Management, y vamos a hablar un poquito de cómo está el mundo, de cómo le va a Cobas, que se está resistiendo bien, con lo cual eso quiere decir que las empresas, los fondos que tiene creados, etcétera, pues son consistentes, y eso indica también la buena labor de equipo que hay, de saber encontrar oportunidades que en el caso de que a lo mejor vaya un poquito mal, saben aguantar, y eso no todos los gestores lo saben ver. Pues muy bienvenido, Carlos. Buenos días, Sergio. Un placer estar aquí con vosotros. Igualmente. Pues, ¿cómo veis vosotros la situación? Bueno, evidentemente, ¿para qué engañarnos? Estamos en un momento convulso y no es una situación ni mucho menos sencilla de afrontar, no solo en el aspecto económico, sino también, evidentemente, pues en el geopolítico, en el humano, con todas las vidas que están perdiéndose y que probablemente pues en los próximos días sigamos viendo cosas que no nos gustan a ninguno. Pero evidentemente pues tenemos que seguir, ¿no? Es decir, que al final esto, por desgracia o por fortuna, el mundo sigue, las personas seguimos aquí y tenemos que seguir avanzando. Al igual que sucedió pues con el inicio de la pandemia, hubo un momento en el que evidentemente pues todo nos parecía muy negro y el futuro nada claro. Y en este caso, como ha sucedido en ocasiones anteriores, pues al final, cuando hay un conflicto bélico, los mercados al principio a corto plazo se resienten, sobre todo aquellos compañías o sectores económicos que están más ligados a las potencialidades problemas que se generen de un conflicto como el que estamos viviendo en Ucrania, realmente con Rusia. Y nosotros realmente lo que vemos es lo que hemos visto en el pasado y lo que probablemente suceda siempre en el futuro, es que cuando hay este tipo de situaciones en las que pues a corto plazo hay incertidumbres económicas, los mercados corrigen, pero por un lado hay compañías que no corrigen,
que por suerte en Cobas tenemos una parte importante que luego podemos hablar de ella, sobre todo ligado a petróleo y gas, que como bien todos los oyentes sabrán, pues en estos días están subiendo los precios de forma bastante fuerte, que eso es malo para el consumidor, pero bueno, hay algunas compañías que están ganando más dinero, ¿no? Y luego por el lado de los mercados, pues a corto plazo tienes ineficiencias, caen las acciones de compañías que probablemente no tengan o seguramente no tienen ningún impacto directo a largo plazo de lo que está sucediendo en Europa, pero ahora caen, sus negocios se verán resentidos más o menos o nada, y tarde o temprano, en poco tiempo, pues volveremos a ver cómo esas empresas pues cotizan a los niveles que venían cotizando antes de que el conflicto se diese, ¿no? Es decir, que en definitiva, para nosotros, a pesar de que estamos en una situación mala para Europa, para la economía, para la política, para todo lo que está relacionado con lo que es geoestratégico y geopolítico, en los mercados hay oportunidades. De hecho, ahora también se puede aprovechar a comprar acciones de compañías que han quedado infravaloradas respecto a lo que realmente valen. Y es un poco la visión que tenemos. Es decir, que hay que estar tranquilos porque esto, pues como todo ha sucedido en el pasado, pasará. A mí una cosa que sí que me ha creado curiosidad es lo poco que han caído los mercados en sí. Es decir, si pensamos en la guerra de Irak o después en la de Afganistán, las caídas, y estamos hablando de que no eran países que a nivel internacional, sobre el producto internacional, etcétera, tengan un impacto. Bien, es verdad que tenían el tema del crudo, pero no son las potencias, es decir, no es Arabia Saudí. Pero esta vez sí, han caído los mercados, pero caen el jueves, que digamos es cuando la caída es significativa, el viernes repuntan en algunos casos y se está quedando como que no ha pasado nada. Y digo yo, es que estamos hablando de Rusia, que tiene un componente del PIB internacional, es decir, y un peso. Y eso es lo que a mí, no sé si es que están esperando, vamos a decir, los que realmente mueven las manos negras, algo más, porque para mí es muy extraño. No sé si a vosotros desde Cobas ahí encontréis algo significativo. Bueno, al final los mercados es más sencillo entender cómo suben y cómo bajan. Es cuestión de oferta y demanda. Es decir, si hay dinero en el mercado en las acciones y entra el dinero, las acciones suben o se mantienen. Si hay una venta masiva, pues evidentemente caen, ¿no? Hay varios factores. Por un lado, hay una parte que se descontaba porque venimos ya hablando desde antes de que realmente empezase la guerra hace unos días, pues que el conflicto se podía dar y hubo cierta corrección en enero y en febrero tampoco los mercados lo han hecho bien. Solamente si estabas en nichos concretos, que es como nosotros en Cobas, que por eso estamos en positivo en el año, pues tenías rentabilidades buenas, pero en general el mercado no se ha comportado tan bien. Si nos vamos a Estados Unidos se puede ver, hay fondos e índices que están en menos 15 en el año. Es decir, que independientemente de que es verdad que en estos días no ha habido unas caídas tan fuertes, sí arrastramos de los últimos 2 meses, con lo cual ya venía descontando algo. También hay un punto importante. ¿Por qué no hay una salida masiva de los inversores? No hay tantas alternativas de inversión. Es decir, una inflación antes de este conflicto de media del 7% en Estados Unidos, 7,4% en España, el último dato, de media en la Unión Europea del 5,8%, pues estamos hablando de que al final los ahorros de las personas se tienen que mantener o proteger de alguna manera. Si lo tienes en la cuenta del banco, está claro que ahí tienes nada porque no están dando nada a los depósitos, con lo cual te estás empobreciendo todos los días que tienes el dinero parado, tu dinero vale menos. Con lo cual muchos inversores han visto dónde puedo poner mi dinero. Pues una opción evidentemente es la bolsa y la renta variable porque aparte de que suban o bajen las acciones hay un dividendo. Aparte de eso también pues hay inversores que están yendo al activo inmobiliario. Se está viendo un repunte, claro, en viviendas locales en toda España, por ejemplo, ¿no? Y evidentemente en Europa. Y luego ha habido otros inversores que se están refugiando pues, en materias primas, por ejemplo, el oro. Y luego están las criptodivisas, que también ha habido, sí. Aunque es verdad que las criptodivisas este año van en negativo hasta las últimas subidas de estos días que están empezando a recuperar. Es decir, que al final también es muy importante eso, que los inversores no solo, a pesar de que hay un descuento en el mercado en este año ya que descontaba esta situación, o por lo menos el conflicto inicial, también tampoco hay alternativas. Es decir, no hay grandes alternativas donde tener tu dinero. Es decir, sí, esto que has dicho tú viene un poquito porque ya se venía hablando, bien es verdad que también venimos de que por fin el 16, ya lo dijo ayer Powell, va a subir tipos. Eso ya venía asustando al mercado y aquí te enlazo una pregunta, pero que viene combinado. ¿Cómo dentro de una gestora profesional como sois vosotros, ante el hecho de que se va hablando de que va a haber una subida de tipos, que por fin la vamos a tener para el día 16, acompañado
de la guerra, ¿cómo protegéis vosotros vuestros activos? En este caso, las acciones que compráis de las compañías. ¿Cómo hacéis? A ver, fundamentalmente, también, bueno, antes de entrar en las carteras concretas de Cobas, un apunte sobre los tipos de interés. Y ya se empieza a rumorear que por este conflicto, y ya veremos lo que dura, que no lo sabemos, es muy difícil de prever, es posible que esas subidas de tipos de interés se vean reducidas. Sí, ¿no? Que no sean 5 o 7, sino que a lo mejor sean menos. Lo que estaba previsto, que probablemente sea menos, incluso en Europa se empieza a especular de que a lo mejor lo dejan para el año que viene, ¿no? Que bueno, que ahí ya veremos. A veces eso puede afectar al mercado de dos maneras. Hay en algunas compañías que esas subidas de tipos de interés, como las compañías de crecimiento, las pueden sufrir más, porque al final la financiación es más cara. Pero hay otras compañías que no tienen tanta deuda, que son compañías más cíclicas o que realmente en sus balances, como es el caso de muchas de las que tenemos en cartera, pues están en 1,3 veces deuda EBITDA, que les da igual. O sea, que van a tener un margen superior un poquito si en alguna operación tienen que endeudarse, sí, pero que realmente además ellos ya han pactado previamente los tipos de interés a los que tienen su deuda, con lo cual que en el corto o medio plazo no les tiene que afectar en los próximos 3, 4, 5 años que tengan de pago de deuda, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante tener eso claro, que no una subida de tipos de interés afecta de forma negativa a todos, sino que hay que diferenciar y buscar bien. Dentro de Cobas, ¿cómo nos protegemos? ¿Cómo nos protegíamos antes del conflicto de Rusia y Ucrania ante la inflación que estaba viniendo? Que, como decía antes, es una de las cosas peores que podemos tener, porque si al final yo he ganado 1.000 euros, hoy 1.000 euros, mañana van a ser menos, con la inflación del 7%. Y dentro de un año, pues evidentemente estamos hablando de que 1.000 euros pues serán 980, ¿no? Sí, es decir, por ahí. Que entonces, de alguna manera, es importante que tu dinero esté bien gestionado. A partir de ahí, ¿qué forma se protege uno de la inflación? Y se protege de conflictos como el que estamos viviendo. Por un lado, tener activos ahora mismo relacionados con las materias primas y con las energías. Por eso nosotros en Cobas tenemos prácticamente un 40% de la cartera relacionado con petróleo y gas, todo lo que hay alrededor de la cadena de valor, y algunas compañías también relacionadas, pues por ejemplo, con el cobre. Una minera, Atalaya Mining, que es aquí de España, en Huelva, tiene pues toda la mina y donde van obteniendo el cobre, que también está subiendo los precios pues un poco por todo el ajuste de oferta y demanda que hay en el mundo, independientemente del conflicto, ya venía pasando. Y luego, pues esa es una de las primeras formas para poder defenderte. Buscar sectores, buscar compañías que ahora mismo pues son una defensa ante situaciones como la inflación o la guerra en Ucrania. Otra de las formas de protegerte es compañías que tienen poder de fijación de precios. Es decir, que al final, aunque haya una subida de un 7, de un 5% de la inflación, ellos pueden trasladar a su cliente final, si a ellos los costes les suben ese 5, ese 7, porque han subido salarios, porque les cuesta más la materia prima, porque les suben los alquileres de un local, etcétera, ellos pueden trasladarlo al cliente porque su producto es de consumo básico o que es muy difícil que la gente deje de consumirlo, ¿no? Si puedes poner aquí un ejemplo, porque muchas veces, sobre todo el inversor particular, sabes que cuando hablamos de estas cosas, que puede fijar los precios, ¿quién? Puedes poner 1 o 2 ejemplos si quieres de un par de empresas. Quizás el más básico, y aunque no sea el mejor negocio del mundo, pues es una cadena de supermercados, por ejemplo. Es decir, tú al final en tu cesta de la compra, evidentemente podrás prescindir de aquello que es un poco más extravagante. Las típicas chuches. Extravagante o un poco los prichos y básicamente, pues al final tú si tienes que comprar leche y te sube 15 céntimos la leche, la vas a comprar. Si tienes que comprar aceite y te sube 30 céntimos la botella, lo acabarás comprando. Buscarás siempre alguna oportunidad, intentar buscar el precio de ahorro. La marca blanca, pero al final lo compras. Tú vas a seguir consumiendo y ellos te trasladan el precio. O sea, yo creo que es el ejemplo más claro para que lo entendamos un poco andar por casa, ¿no? Pero bueno, evidentemente hay muchos más ejemplos. Sí. Desde los coches, pues para, por ejemplo, cualquier persona que se quiera comprar un coche nuevo, verá respecto a hace 2 años el incremento de precios que hay, y ya no solo eso, que haya disponibilidad. Porque están tardando mucho las fábricas en hacerlo, porque no hay suficientes componentes. Ahora lo de Rusia agrava esto, porque Rusia es uno de los mayores proveedores de paladio del mundo, y eso es una parte muy importante en la fabricación de automóviles, con lo cual pues las fábricas también van a sufrir, fábricas alemanas, fábricas de coches. Toyota ha dicho que va a dejar de producir en San Petersburgo. Es complicado. O sea, esto al final, pues evidentemente hace que eso se Teníamos traslade. unos cuellos de botella que se iban aligerando
Otra vez vuelta a empezar. Vuelta a empezar. Y bueno, y también porque y luego hay otro tercer grupo de compañías que te ayudan a protegerte, que son compañías defensivas o cíclicas, ¿no? Aquí un ejemplo, pues claro, dentro de nuestra cartera puede ser Babcock, que es una compañía británica de defensa, pues que pues desde salvamento marítimo, hace helicópteros de rescate y evidentemente pues submarinos, tanques, un poco todo lo que es la industria militar. Pues esta compañía, por ejemplo, ahora mismo en el momento que nos encontramos, teniendo en cuenta que además va a haber una mayor inversión ya por los gobiernos europeos en defensa de nuevo después de lo que ha sucedido, y además que venía de una etapa en la que empezaba también a repuntar la compañía después del Brexit, había sufrido, etcétera, pues es un ejemplo de compañía que en estos entornos te va a proteger bien, ¿no? Y pues ahí también es donde hay que enfocarse. En total, al final en Cobas, pues fijándonos en esos grupos de compañías es donde creemos que debe estar invertido el dinero y eso hace que este año, pues con mercados cayendo un 15%, nosotros tengamos una rentabilidad del 5 o del 6% positiva y sobre todo lo importante, que queda todavía mucho margen en que esto pueda seguir subiendo. Dentro de lo que has dicho, de que tenéis las empresas de crudo, claro, ¿cómo os afecta? Digo, sí os afecta también toda la nueva regulación esta que trae desde Europa, la Agenda 2013, de que hay que ser socialmente responsables. Sí. Entonces, hablo del crudo por no hablar de las que están relacionadas con el tema de armamento, etcétera. Que te iba a comentar justamente sobre eso. Porque que justamente, a lo mejor las de crudo o petróleo pueden entrar de alguna forma en algún momento que sean socialmente, las otras creo que no, pero centrándome en las del petróleo, porque ya sabemos, el gas sí que por fin ha entrado ahí. Sí, como energía verde. Pero el crudo tenemos claro que yo creo que por ahí, por mucho lobby que haya, va a ser difícil. Eso, con independencia de que seáis Cobas, afecta a todo el sector. Eso vosotros, es decir, cuando alguien va a invertir en vuestros fondos, eso dentro del inversor particular, no sé si del institucional, ¿se está mirando tanto como nos quieren hacer creer? En nuestro caso no. Y yendo por partes, en el caso de la industria de armamento, por ejemplo, ya se viene viendo desde hace 3-4 meses en Europa como los criterios ESG que estaban penalizando a compañías pues como Babcock que he comentado, o Dassault Aviación francesa, en fin, las grandes compañías de defensa europeas y americanas, se estaban relajando o rebajando esos criterios ESG hacia ese tipo de compañías, porque ven o veían incluso antes de este conflicto que son negocios importantes y que no puedes dejar de insuflarles dinero o financiación. Entonces ahí empezaban a relajar las medidas. Con el petróleo ha empezado por el gas, en el que ya pues prácticamente pues lo que todos sabíamos que iba a suceder pues acaba sucediendo, que es que somos dependientes y que necesitamos ese gas porque las energías renovables a día de hoy no cubren, no satisfacen lo que necesitamos ni a nivel individual, ni a nivel industrial, ni a nivel país. De hecho, recomiendo a los oyentes, si quieren, hay un libro muy interesante que se llama no me acuerdo exactamente el inicio, los combustibles fósiles. Bueno, si no, en nuestra página web en Cobas lo tenemos y en Value School está también. No te preocupes. En la parte inicial no me acuerdo, pero bueno, sobre los combustibles fósiles, en el cual lo que comenta es cómo la transición de los últimos 50 años, esto que estamos hablando ahora de las renovables, se viene hablando desde hace 50 años, sí, que iba a desaparecer el petróleo, que iba a desaparecer el gas, y seguimos teniendo un impacto muy grande. De hecho, en Europa, para que os hagáis una idea, los combustibles fósiles todavía son el 70% de la energía que consumimos en toda Europa. Y hace 30 años era el 82%. Es decir, en 30 años hemos reducido, con toda la inversión que se ha hecho en renovables, con toda la no inversión que se ha hecho en la parte de combustibles fósiles, que la estamos pagando ahora en la subida de precios, solo hemos reducido un 12%, menos, del 82 al 70, ¿no? Entonces, realmente estamos hablando de que no es tan fácil desconectar el petróleo y el gas para que nuestra sociedad y cómo vivimos siga funcionando. Es imposible. Por eso también países como China o India, ellos siguen trabajando con carbón, siguen diciendo que ellos llegarán a la agenda cuando les toque, etcétera, ¿no? Entonces, realmente nosotros creemos que, evidentemente, las renovables están aquí y hay que aprovechar todo lo bueno que tienen, pero no son suficientes. Por lo tanto, todas las teorías o todos los diagnósticos que prevén que el petróleo lo vamos a dejar de utilizar pasado mañana,
Pues no, o sea, lo real es que esto durará mucho tiempo. Los coches, por mucho coche eléctrico que vayamos teniendo, sigue habiendo una gran parte de la población mundial que no tiene dinero para tener un coche eléctrico y lo que tiene son coches de gasolina y antiguos. Básicos, antiguos o los más básicos, ¿no? Que te puedan costar 3.000, 4.000 euros. Y en ese sentido, pues es evidente que el petróleo no se va a ir. Que a nivel de Europa lo beneficien más o menos, tiene toda la pinta, que además después de lo que está pasando, al final esa falta de inversión que ha habido en el sector, petrolero especialmente, pero también el de gas, va a darse la vuelta. Y vamos a ver cómo, de hecho ya se está viendo que empieza a haber más proyectos, más solicitudes. Sí, porque por lo que he escuchado, es decir, una de las problemáticas dentro de que haya también esta subida de precios es que, bueno, en general a nivel internacional las reservas se fueron acabando con el COVID, los países, las empresas. Bien, es verdad que dicen que en España no hemos sido tan malos como el resto y que tenemos todavía ciertas reservas de gas, pero sobre todo el problema que está encontrando la OPEP es que no todos son Arabia Saudí y no están llegando a los niveles de producción que ellos habían estandarizado, de los 400.000 barriles más por mes. Vosotros estáis viendo, porque como tenéis empresas, entendéis mejor el sector, que esos países sí que están dando pasos para activar, porque dentro de esa, te pregunto ya de paso, en Estados Unidos entiendo que el fracking dejó de hacerse. Sí, porque no era rentable. Porque no era rentable, pero a los precios que está ahora... Empezará otra vez. Si no cae, yo creo que bueno, va a salir otra vez como... Hay que ver la estabilidad. Evidentemente el precio del petróleo no se va a quedar en estos niveles. Habrá volatilidad, habrá correcciones. Pero bueno, hace no muchos años llegó a estar en $150 el barril. O sea, sí, desde el 2011 al 2014. Que podemos volver a donde estábamos hace 8 años. Perfectamente, con la espiral que llevamos ahora. Evidentemente no va a estar sostenido ahí durante mucho tiempo. Eso hará que sea rentable, pues ya no solo el fracking en Estados Unidos, sino también otras explotaciones que a día de hoy, pues llegar a la profundidad suficiente era muy caro, pues a estos precios sí que sea. Nosotros, de todas maneras, estos precios, dentro de nuestras valoraciones, siempre nos tiramos hacia una valoración media, ¿no? Es decir, nosotros decimos que creemos que esta compañía va a ganar tanto dinero con una estimación de $60 el barril, que es donde lo tenemos. A partir de ahí, todo lo que hagan, mejor. Es decir, si ya eran buenas inversiones a $60 el barril, pues imagínate a 120. ¿No? Pues están ganando mucho más dinero ahora. Eso, que es donde más es palpable para nosotros, porque al final si los países van a lanzar más producción o menos, pues son decisiones que tienen que ir tomando, pero evidentemente ya están yendo en esa línea de ir lanzando más barriles, pues en nuestro caso las compañías sí que lo están haciendo muy bien en ese sentido y están cada vez además dando más barriles o teniendo las que son concretamente de petróleo, siendo capaces de generar mayor producción, con lo cual les da mayores ingresos y eso a la larga debería ayudar a bajar el precio. Esto ya es a título un poco personal y a título de no sé si decir cotilleo. Es decir, dentro de Cobas, yo sé que todas las gestoras como vosotros podéis tener contacto directo. Lo de contacto directo lo digo un poco, no siempre es así con las empresas con las que invertís, cosa que los particulares no pueden. Pero dentro de vuestros estudios, con esta situación que está dándose últimamente desde el COVID, ahora, ¿habláis con gente de geopolítica, geoestrategia para que cuando vosotros estáis estudiando una empresa, ostras, ahora quizás no era tan importante y ahora con los acontecimientos nuevos que se está dando, es quizás un perfil interesante? Hay que tener todas las variables en cuenta. Es decir, es verdad que nosotros en Cobas no hacemos un análisis macro profundo, es decir, realmente lo que nos interesa es más el negocio en sí, pero claro, tienes que saber dónde está situada esa compañía y a partir de ahí, además de hablar con las propias compañías, con los propios directivos, con empleados, con ex empleados, con la competencia, que no tiene por qué estar en el mismo país, hacemos una visión general de todo. Y evidentemente también tenemos acceso a personas de distintos, que no tienen por qué ser precisamente de esas empresas, que te pueden dar visiones más estratégicas, tanto de lo político como de lo geoestratégico y como también pues del sector, ¿no? Y en ese sentido sí que tenemos conversaciones y eso también nos ayuda a formarnos una idea de, oye, ¿por qué es bueno invertir aquí o por qué no? Pues con esta última pregunta y reflexión vamos a ir terminando. Muchas gracias por venir, Carlos. Un placer, Sergio. Espero que tengáis para la próxima vez, a ver si os animáis y le hacéis alguna pregunta, sobre todo aquellos que sois inversores particulares, que estéis interesados en mejorar vuestro patrimonio. Lo dicho, muchas gracias, Carlos. Y nada, nosotros nos despedimos hasta mañana. Espero que tengáis buen día. Un saludo.